De lucha y de amabilidad es esta reunión. La risa, estoy absolutamente convencido, es revolucionaria, y el socialismo o va a ser alegre o no va a ser socialista. Digo esto porque viendo este espacio no he dejado de recordar cómo el 15M nos ha enseñado muchas cosas. Y en vez de decir no nos mire, únete, somos pedagógicos y solemos decir ya eso de a ti que estás mirando también te están robando. Lo primero suele ser como muy imperativo, no nos mires, únete. En cambio estamos aprendiendo que la miel caza más moscas que el vinagre. Ha hablado el compañero Grimaldo de Cipriano Martos, un asesinado en Reus que no se le conoce. Yo siempre digo que la derecha tiene un relato histórico que nos derrota. Ellos son capaces de establecer una línea de continuidad que va desde Viriato y Don Pelayo hasta Dolores de Cospedal sin ningún tipo de fisura. Y resulta que ellos son capaces de reclamar para su lectura actual, ya digo, a Viriato, a Don Pelayo, a los reyes castellanos, a los reyes católicos, a los Austrias, a Fernando VII, al cinturón de sanidad, que no de castidad, que impide entrar la Revolución Francesa, a la Contrarreforma, hasta Franco. Y luego viene el rey Juan Carlos a darnos a nosotros lecciones de la Constitución de Cádiz, porque nosotros nos hemos llenado de agujeros en la memoria, y en tanto en cuanto el pensamiento crítico, en tanto en cuanto la izquierda no sea capaz de recuperar su memoria, estamos perdidos, porque además ellos nos la devuelven con su interpretación. Resulta que en nombre de la transición renunciamos a hablar de octubre del 34, cuando los mineros asturianos se levantaron para frenar el gobierno de la CEDA, que había prometido acabar con los logros de la República y traer a España los métodos que estaban poniendo en marcha Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Y por eso se levantan los mineros asturianos. Pero nosotros, en nombre de la transición y del consenso, hacemos silencio respecto de ese momento. ¿Y qué ocurre? Que al final viene la derecha y nos dice que la Guerra Civil Española no empezó el 18 de julio del 36, sino que empezó en octubre del 34. Una de las primeras tareas es recuperar la memoria histórica, y seguro que el año que viene, cuando volvamos otra vez a la segunda jornada aquí, igual este parque se llama con el nombre del compañero Cipriano Martos, o por lo menos algún árbol de este parque lleva el nombre de ese compañero de Reus asesinado por la dictadura. Lo que vengo a compartir con ustedes es por qué con la que está cayendo no terminamos de responder. En cambio, en América Latina sí han encontrado respuestas. Si esto fuera evidente, seguramente no tendríamos por qué estar a veces tan melancólicos. Pero lo que es cierto es que en nuestro país, en el Reino de España o en nuestros países, encontramos que está cayendo una muy fuerte, y que no está la gente respondiendo ni estando a la altura. Y en cambio vemos que en América Latina han sido capaces de salir de la trampa neoliberal. Yo creo que en tanto en cuanto sigamos usando la misma gramática, vamos a conjugar nuestra realidad de la misma manera. Y tenemos que hacer un esfuerzo conceptual. La última vez que estuve con Víctor recordé una historia de Abraham. No quiero decir que tu luenga barba tenga nada que ver con eso, pero sí que recuerdo una historia que muchos de ustedes tendrán en la cabeza, porque en un país católico pues nos la cuentan. ¿Saben ustedes? Noche oscura, casa de Abraham, y de repente se oye una voz profunda de ultratumba que dice: Abraham, levántate, coge a Isaac, llévalo al bosque y allí lo vas a sacrificar en nombre de Dios Todopoderoso. Abraham le dice a Sara: levanta al niño. Sara llorando, pero levanta al niño. Sara levanta a Isaac, Isaac se levanta. ¿Qué pasa, madre? Levanta, hijo, ¿qué ocurre? Ve, compadre, al bosque a por leña. El niño se incorpora, van al bosque, y allí en mitad de un claro, Abraham pone al niño encima de unas maderas, le abre la camisita, y cuando está a punto de clavarle el puñal en el pecho, se oye una voz profunda de ultratumba que dice: Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, guarda el puñal y regresa a casa y sé feliz con los tuyos. Abraham se enrumba hacia su casa, y el niño Isaac se levanta y dice: si no llego a aprender para ventríloco, este loco me asesina. La historia me gusta mucho porque, aparte de que me la contó un cura guerrillero colombiano, y Abraham me recuerda a Víctor y me llena de emoción, la historia me gusta porque lo que está contando, más allá de la broma, es que o cambiamos la palabra de Dios
o este Dios nos va a mandar al fracaso. O somos capaces de reinventarnos, ya digo, nuevos nombres y nuevas realidades, o estamos vendidos. Miren, estamos planteando dentro de la ciencia política que vivimos en un tiempo de crisis civilizatoria. Es decir, estamos en un momento en donde hay toda una civilización que se está marchando. La palabra crisis viene del campo de la medicina, del griego. Es el momento en donde un cuerpo enfermo o sana o se muere. El momento crítico, Gramsci, en aquellos tiempos donde los dirigentes de la izquierda también eran grandes intelectuales, Gramsci planteó que los tiempos de crisis son tiempos en donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y en esos momentos, él dice, se dan todo tipo de síntomas mórbidos. Es decir, hay cosas que se están marchando, pero como todavía no se han marchado, hay gente que se aferra a ellas, y hay cosas que están llegando, pero todavía no han llegado, y hay gente que las puede dar ya por venidas, y también construye monstruos al respecto. Miren, la crisis civilizatoria en la que vivimos hace referencia a los estados nacionales que se han convertido en algo demasiado grande para algunas cosas y demasiado pequeñas para otras. La crisis también afecta al desarrollo del capitalismo. No hace falta hablar mucho de ello. Y fíjense, se habla menos, pero la crisis que vivimos también afecta al pensamiento moderno. Un pensamiento que es lineal, eurocéntrico, machista y productivista, que cree que siempre más es mejor. Esta crisis, fíjense, civilizatoria es una crisis integral. Es una crisis que afecta, por supuesto, a lo laboral. Y fíjense, si no entendemos esto, no vamos a encontrar respuestas. Hay 2/3 de la humanidad, 2/3, que ya no hacen falta ni como productores ni como consumidores. Por tanto, fíjense qué barbaridad, en un momento de la historia en donde el desarrollo tecnológico ya no genera puestos de trabajo, sino que los destruye. En vez de repartir el poco trabajo que queda, aumentamos la jornada laboral, con una decisión totalmente en la dirección contraria a lo que corresponde. Es una crisis económica, que fíjense ustedes también, eso pertenece a los ciclos que nos enseñó Marx. Como decía el bueno de Paco Fernández Buey, ni Marx ni menos. Es decir, como hay muchos planteamientos de Marx que siguen siendo radicalmente válidos, pero no hace falta que leamos a Marx como se leyó en otros tiempos, como si fuera un catecismo con una única interpretación. Es una crisis inmobiliaria, es una crisis ecológica. ¿Cuándo vamos a entender que hay medio planeta Tierra que ya no es recuperable? Es una crisis igualmente de valores, es una crisis que conduce a mucha gente a la anomia. Es una crisis que a los países más desarrollados los condena a tomar ansiolíticos, a luchar contra la depresión, contra la soledad. Fíjense, hay una pregunta que creo que es obligatoria para todas nosotras y nosotros. Y es en qué se diferencia el momento capitalista actual al de cualquier otro momento de la historia. Es decir, ¿hay algún rasgo especial del momento capitalista? La violencia no es, siempre ha habido violencia. Las guerras no lo son, siempre ha habido guerras. La explotación tampoco, siempre ha habido explotación. Entonces, ¿cuál es el rasgo que caracteriza al capitalismo ahora que lo diferencia de cualquier otro momento de la historia? En que nunca antes ha habido tanto ámbito de nuestra vida sometido a la mercantilización. Nunca en ningún otro momento de la historia ha habido tantos ámbitos de la vida, incluso cotidiana, convertidos en mercancías. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos cruzamos con un mundo donde las cosas se compran y se venden. Y esto es lo que hace, fíjense ustedes, que los canallas estén envalentonados y la gente honrada esté perpleja. Porque la gente honrada sabe que para triunfar tienes que convertir a otros en mercancía y usarlos como mercancías. Y te resistes, no quieres. En cambio, los sin escrúpulos, los canallas, en un mundo mercantilizado, saben que la única diferencia entre tener acceso a todo o no tener acceso, entre ser un rey o ser uno más de las víctimas, es poder comprarlo, porque ya todo es comprable. El ocio, la amistad, el futuro, la universidad, lo que vas a aprender, las relaciones. Al final todo se convierte, ya digo, en mercancías, y es lo que lleva a que algunos autores como Anselm Japé o Zizek hayan dicho qué mundo vivimos, en donde es mucho más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es verdad que Hollywood nos ayuda mucho más a imaginarnos el fin del mundo, pero ¿por qué nos cuesta tanto imaginarnos el fin del capitalismo? Porque somos incapaces de pensar un mundo donde no todo es una mercancía, donde tenemos dificultades para movernos en ámbitos donde no todo se compre y se venda.
Por eso fíjense ustedes, estar aquí, estamos haciendo algo correcto. Decía Oscar Wilde que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Pero por el hecho de estar aquí esta tarde, estamos robándole un fragmento al sistema y desmercantilizando un espacio de la vida. Y por eso estamos contentos de estar aquí, aunque estemos dedicando todo un día a esta labor, a esa tarea, a esa labor. Bien, fíjense ustedes que esta crisis generalizada en la que vivimos hace que los llamados marcadores de certeza, es decir, esas cosas que servían a nuestros mayores, hoy a nosotros no nos sirvan igual. Demonios, si el mundo del trabajo, que era el que nos daba una identidad, ahora un trabajo no dura de media más de 2 años en Europa. ¿Qué ocurre con las ideologías? Hay gente que se declara de izquierdas y después no tiene ningún respeto a los inmigrantes, no tiene respeto al medio ambiente, no tiene respeto a las mujeres, no tiene respeto a la gente de otras generaciones. Hoy las ideologías, como decía Víctor, el Partido Socialista se llama socialista, ¿no? Y no se le mueve un músculo de la cara. Qué difícil es entender la religión. Es decir, Dios que antes explicaba cosas, hoy qué poquitas nos sirven para explicar las cuestiones religiosas. Por tanto, fíjense, en ese mundo donde los marcadores de certeza se han quebrado, estamos sin modelos. Y ahí aparece otra vez Venezuela. Qué inteligencia, Chávez, cuando recurre a Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, cuando decía inventamos o erramos. En vez de intentar repetir modelos del pasado, en vez de intentar recuperar un pasado inexistente, dice o inventamos o erramos. Por tanto, una de las tareas que tenemos que enfrentar, y necesitamos mucho coraje, es el experimentalismo. Tenemos que probar nuevas cuestiones. No vamos a pretender repetir lo mismo y que el resultado sea diferente. Es difícil, claro que es difícil. Como decía Woody Allen, Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo me encuentro francamente mal. Bien, fíjense ustedes, frente a esta crisis civilizatoria, la derecha nos está dando sus soluciones y las está dando con mucha hegemonía. El Roto, nuestro filósofo de cabecera, dice: no entiendo nada, el capitalismo se hunde y la izquierda está fatal. ¿Por qué? Porque la derecha sí que está dando respuestas a esta crisis civilizatoria. Primero, recuperar los valores. Sabemos en la teoría política que ya desde los años 70 la derecha está diciendo lo que nos pasa es que se están perdiendo los valores. Y quieren recuperar los valores del orden, los valores religiosos, los valores de la familia tradicional, los valores de la separación de sexos, de supeditación de la mujer, de la conversión otra vez de la familia en una suerte de micro cárcel. La derecha también nos está diciendo que hay que regresar a los tiempos anteriores del Estado social. ¿Por qué? Porque la derecha en los años 20 y 30 se hizo fascista, nos llevó a una guerra y fueron derrotadas en el ámbito europeo. Y es el antifascismo el que va a construir el constitucionalismo de posguerra. Hace un par de semanas el presidente de la patronal francesa dijo: hay que acabar con la influencia del Consejo Nacional de la Resistencia en la construcción de la Constitución francesa del 46. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los elementos de democracia social de la Constitución francesa, igual que de la italiana, igual que de la alemana del 49, son luchas del antifascismo. Es decir, la derrota de la derecha convertida en fascismo dejó el ámbito libre a la reconstrucción del constitucionalismo europeo con el impulso de la izquierda. Y el tercer elemento, fíjense ustedes, importante de la derecha, recuperar valores y destrozar el Estado social para recuperar ese momento previo. El tercer elemento que hace la derecha es demonizar cualquier tipo de alternativa. Les invito a que vean dos películas. Una es Batman. El último Batman lucha contra el 15M. El último Batman lucha contra Ocupa Wall Street. Ellos son muy listos. Ellos saben que hay errores y dicen: vale, hemos cometido errores, pero cuidado quién va a afearnos la conducta. No crean ustedes que es un movimiento colectivo, sino que es un loquito al cual presentan como peor que los problemas en los cuales ellos han incurrido. Y el último Batman, al final, lo que hace es que es la policía, es el orden, el que va a poner un poquito de sensatez en ese mundo que habíamos desquiciado. Pero no Occupy Wall Street. En esa película Batman hay al comienzo un tipo que trabaja en un hotel que acompaña a una señora llevándole la maleta, y cuando el pueblo toma el poder saca a esa señora de los pelos arrastrándola, ¿no?, hacia afuera, hacia la calle. Es decir, ellos han tenido miedo de lo que ha supuesto Ocupa Wall Street, igual que aquí también les ha dado miedo lo que ha significado el 15M, y ellos utilizan
su aparato simbólico, que es Hollywood, para demonizar cualquier tipo de protesta. Igual ocurre con el último James Bond. James Bond lucha contra los papeles de Wikileaks. Es decir, que el hecho de que el pueblo tenga acceso a la información, para ellos es un delito de terrorismo que pone en cuestión la civilización occidental. Y en los dos, menos mal que viene Batman, o menos mal que viene James Bond a solventarnos los problemas. Pero nosotros hemos aprendido una cosa: son los pueblos y no los héroes los que solventan los problemas. Y lo hemos aprendido incluso en Venezuela, donde lo mejor del presidente Chávez es porque tenía detrás mucho pueblo. Supongo que ya debo ir terminando. Todo esto que les he contado se agrava en el caso del Reino de España. ¿Por qué? Porque somos una anomalía en Europa que tuvo durante 40 años en el siglo XX una dictadura militar. Tuvimos una transición con 4 grandes rasgos. Ha planteado Grimaldos unos cuantos de ellos. La transición fue una traición. Cuando el otro día vemos que la delegada del gobierno de Cataluña condecora a un tipo de la División Azul, uno se pregunta, ¿es que es imposible que en Alemania una delegada del gobierno en un land alemán condecorase a unos tipos de las SS? Sería inconcebible. Aquí pasa. Aquí hemos visto igualmente que el Parlamento Europeo ha prohibido una exposición sobre fosas comunes de los asesinados por Franco. ¿Se imaginan ustedes que el Parlamento Europeo negase una exposición de fosas de judíos asesinados por los nazis? Este país en la transición fue traicionado, por supuesto, por el Partido Socialista, que se negó a recuperar la memoria, que pactó el silencio. Es Bono el que invita en 2004 a pasear por la Castellana de Madrid, el día de la raza, el día de la patria, a pasear un tipo de la División Azul al lado de un partisano de la Resistencia, como si fueran iguales. Pero también el Partido Comunista tiene su responsabilidad, porque en los pactos de la Moncloa sacaron al pueblo de la calle, y hemos visto ahora mismo en Egipto que cuando el pueblo sale de la calle regresan los militares y regresa al antiguo régimen. Lo que no hagamos en la calle nadie lo va a hacer por nosotros. Hemos visto igualmente que el Partido Comunista, el camarada Marcelino Camacho, a quien tanto hemos querido, dijo en la tribuna del Parlamento, en la tribuna del Congreso de los Diputados, que con la ley de amnistía quedaban enterrados todos nuestros muertos. Y no era verdad. Nuestros muertos siguen en cunetas, en zanjas, en fosas comunes, y son la memoria del ADN de nuestra democracia. Y en tanto en cuanto no lo recuperemos, no vamos a recuperar una democracia que merezca ese nombre. ¿Qué les voy a decir del Partido Socialista, del Partido Popular? Encantado. Ahí están, reconstruyen los diccionarios donde nos dicen que los republicanos eran los traidores y que Franco era un héroe. Por tanto, la transición fue una profunda traición. La transición fue un engaño donde nos dijeron unas cosas diferentes a las que realmente estaban ocurriendo. No repito lo que ha planteado Grimaldos. También hubo amenazas, siempre el constante run de que los militares venían a golpearnos. Pero cuidado, también nos envilecieron. En España durante la transición negociamos desindustrializar nuestro país a cambio de que Europa nos prestase dinero para esta burbuja inmobiliaria y para esta dotación de infraestructuras. Y nos envilecimos, como en el timo de la estampita. Pensábamos que íbamos a ganar y entramos en el juego y nos envilecimos. Por tanto, fíjense, es también muy importante entender esta transferencia que hicimos. España tenía industria textil y hoy resulta que el tipo más rico de este país, del Reino de España, el tipo más rico es un empresario textil, pero ya no hay industria textil en este país, sino que la tiene deslocalizada en Bangladesh, donde asesinan a gente para que ellos se enriquezcan o nosotros llevemos después camisetas baratas. Bueno, termino de verdad. España durante mucho tiempo ha sido el único país de Europa donde podías ser demócrata sin ser antifascista. Éramos el único país donde te podían dar la etiqueta de demócrata sin que fueras al mismo tiempo antifascista. Y le entregamos a un tipo que firmó sentencias de muerte, como Fraga. Un tipo que en cualquier otro país hubiera estado inhabilitado para hacer política. Le entregamos la posibilidad de redactar nuestra Constitución. Fíjese, acaba de morir Alfredo Landa. Y hay 3 Alfredos Landas que nos invitan a que nos posicionemos. El Alfredo Landa del landismo, de ese país acomplejado, emigrante, pidiendo perdón, ese país lleno de complejos y que venía una sueca, te ponía una teta en la cabeza y te olvidabas hasta de la dictadura.
Es decir, el landismo como la expresión triste de un país absolutamente sometido y sojuzgado. Luego también está el Alfredo Landa, de los santos inocentes, de ese tipo sometido al señorito, pero que va a dar pie a las Zarías a que ponga al señorito en su sitio, que es a la sombra de un árbol balanceándose. Pero también hay un tercer Alfredo Landa, que es el de la vaquilla. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué en Italia tienen Novecento y nosotros nos tenemos que conformar con la vaquilla? ¿Por qué? Porque ellos es cierto que ganaron la guerra, pero ellos han hecho una lectura crítica del fascismo, mientras que nosotros no tenemos el coraje y seguimos mirando la guerra civil como si fuera una cosa a solventar con gracejo y con chistes. Es mentira. Termino de verdad. Sí. Miren, en Venezuela nos sirven sus preguntas, no sus respuestas. Les he dicho que todo esto que nos pasa aquí también ha pasado allí, en aquel continente, pero ellos han encontrado la manera de salir. Todos los cambios en Venezuela han tenido que ver con un pueblo que fue acumulando conciencia, más liderazgo. Una de las cosas que nos enseña el caso venezolano es que sin el liderazgo del presidente Chávez no hubiera pasado lo que ha pasado. Eso no significa en modo alguno que aquí tengamos que esperar que venga ningún presidente Chávez a solventarnos los problemas. No va a ocurrir, no es posible. Pero tomemos nota de una cosa. Yo estoy convencido de que sin liderazgos en plural no vamos a cambiar las cosas, porque el liderazgo es el único modelo que nos permite en este mundo confuso en el que vivimos rebajar incertidumbre. Necesitamos liderazgos en plural que nos ayuden a rebajar incertidumbre en los diferentes ámbitos de nuestra existencia. Por tanto, fíjense ustedes, aquello que supuso el éxito del 15M, que fue no tener liderazgo, no tener estructuras y no tener programa, hoy se convierte en un reto. Necesitamos liderazgos, necesitamos estructuras y necesitamos programas. Sabemos que el cambio en América Latina vino cuando se dieron tres circunstancias, eso ya lo cuenta Maquiavelo: condiciones objetivas, agentes políticos y conciencia popular. Los tres. Maquiavelo dice que Ciro no hubiera podido rescatar a los persas si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. De la misma manera que Moisés no hubiera podido rescatar a los israelitas si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. En los años 60 en Bolivia había condiciones objetivas, los indios muriéndose de hambre. Había actor político, ni más ni menos que el Che Guevara, pero no había conciencia de que viniera nadie a ayudarte. Por tanto, el Che Guevara termina en la escuelita de la higuera con el pecho lleno de plomo. Tienen que darse los tres elementos. Les repito, condiciones objetivas, que parece que en nuestro país las vamos teniendo, actores políticos que todavía no los tenemos y conciencia que todavía no la tenemos. ¿Cómo se construye conciencia? Que es la pregunta importante. Miren, no basta el malestar, no nos engañemos. El malestar en Europa en los años 30 nos trajo el fascismo. El malestar en Grecia está trayendo el ascenso de Amanecer Dorado, también es cierto el ascenso de Syriza. Celebremos el 15M. El 15M es el que nos ha permitido un relato diferente para no caer rehenes de ese relato fácil de la extrema derecha. ¿Saben ustedes por qué Venezuela triunfó? Porque se juntaron tres elementos. Un pueblo que empezó a ver esperanza, un pueblo que encontró soluciones y un pueblo que se corresponsabilizó. Estuve recientemente, cuando falleció el presidente Chávez, tuve el honor de estar haciendo guardia de honor y ver cómo pasaban esas dos filas de pueblo a despedirse unos segundos, aguantar 12 horas en la calle para despedirse 2, 3, 4 segundos del presidente Chávez. Recuerdo tres cosas muy emocionantes. Una señora pasar y decir: Chávez, gracias por hacernos visibles a los invisibles. Otra persona pasar y decir: Chávez, te acabas de ir y cuánto me faltas ya. Y una viejita que sale, pasa y se agarra del pecho un papel arrugado y le dice: Chávez, ¿y ahora a qué le entrego yo este papelito? Es decir, Chávez les dio soluciones, les dio esperanza y les corresponsabilizó. Fíjense, nos jugamos mucho, cometiendo el error de ofrecerle a la ciudadanía lo que ya no les da ni el PSOE, ni el PP, ni Convergencia y Unión. No vamos a ningún lado si ahora que les ha fallado el partido a
y B, le ofrecemos un C que creemos que va a ser diferente solamente porque vamos a ser nosotros. No es verdad. Hace poco en un encuentro con Syriza me contaban que han tenido el coraje de decirle al pueblo griego: no vamos a daros lo que ya no os da ni el Partido Socialista ni os dan los partidos liberales. ¿Nos votáis? Pues que sepáis que si nos votáis venís para algo diferente. Venís a corresponsabilizaros. Y esa corresponsabilidad es lo que permite que cuando le dan un golpe de Estado al presidente Chávez, ese pueblo que ya es corresponsable salga a la calle y diga: o regresa nuestro presidente o aquí va a haber un baño de sangre. No es el ejemplo clásico que viene el héroe a salvar a la princesa, sino que la princesa, que es el pueblo, es el que tiene que al final matar al dragón y es el que tiene que rescatar al príncipe, en este caso al presidente Chávez. Y en ese cuento nuevo, fíjense, lo importante que suele desaparecer es una vez más el pueblo, un pueblo que ha generado poco a poco conciencia. No les digo nada más que para conseguir conciencia no hay que leer en América Latina a Maquiavelo, porque Maquiavelo decía que es verdad que si tu pueblo te quiere te obedece, pero que sobre todo vas a garantizar que tu pueblo te obedece si te tiene miedo. Y vino el presidente Chávez a utilizar esa palabra tan cursi, que también utilizaba otro cursi, como el Che Guevara, a decir que la política también es amor, y que si no hay amor es prácticamente imposible que los pueblos se movilicen. Miren, ya voy, no, ya lo cierro esto. Lo cierro para que vean que es verdad que voy a terminar. El presidente empezó con una situación de violencia, se levantó en el año 92 contra un gobierno que había mandado al ejército disparar contra su pueblo. Pero se dio cuenta de que la lucha armada no funcionaba. Y cuando sale de la cárcel, se dedica 2 años a recorrer el país, pueblo a pueblo, hablando con la gente para construir un bloque de poder y decirles: la solución no es la lucha armada, la solución es electoral. Y la gente empieza a confiar en él, porque nunca traicionó. Una cosa que siempre ha dicho el pueblo en Venezuela es: el presidente Chávez, ese es el hombre porque nunca nos ha traicionado. Y el presidente Chávez supo que tenía que ayudar a construir una nueva conciencia y por eso llamó a un proceso constituyente. En un país lleno de analfabetos, el pueblo fue capaz de discutir una constitución, cosa que al parecer aquí no estamos lo suficientemente maduros. Ah, que no sabes leer, se hace un círculo bolivariano y la gente que sabe leer te va a contar qué dice ese artículo. Al final, fíjense ustedes, había los 3 elementos: condiciones objetivas que se iban mejorando, actores políticos que se iban multiplicando y un pueblo que iba teniendo cada vez más y más y más conciencia. Que nos quede la lección para nosotros de que todavía, pese a que las condiciones objetivas se van agravando con 6.200.000 parados, nos siguen faltando instrumentos políticos y nos sigue faltando mucha conciencia. Todavía hay mucha gente que va a entregarle a la Virgen el currículum. Pues ya les digo, hay gente que sigue pensando que vamos a regresar a ese momento donde Curro veraneaba en el Caribe. Saint-Exupéry dice que si quieres navegar, no empieces por construir barcos, serrar madera, clavar clavos o reclutar tripulación. Si quieres navegar, construyen los hombres y mujeres anhelo de mar. Chávez sembró los venezolanos y venezolanas anhelo de mar. Hoy aquí creo que estamos sembrando un poquito de anhelo de mar. Es la dirección correcta. No pensemos que esto no sirve para nada. El 15M no ganó ninguna guerra, pero hizo mella en todas las batallas. Nos llenó de esperanza, de alegría y de optimismo. Ojalá yo haya ayudado a sembrar un poquito de anhelo de mar. Gracias.